Saludos a todos, soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad, y hoy comenzamos una nueva sección como parte del contenido de este canal que lo vamos a titular Hablando Claro con el licenciado Morales. En esta sección vamos a estar reaccionando a noticias del diario, ¿verdad?, que ocurren en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y lo que voy a estar haciendo es dándole a ustedes mi reacción, mis opiniones, mi análisis desde la perspectiva legal y teológica también. Y ahora, sin más preámbulos, yo quiero comenzar con la primera noticia que les quiero traer, hablando claro con el licenciado Morales. Bien, mi gente, el primer caso y la primera noticia que les quiero comentar es la determinación de no causa contra Raúl Maldonado, el ex secretario de Hacienda. ¿Y qué pasó en este caso? En febrero del año 2022, o sea, el año pasado, a Raúl Maldonado se le radican 6 cargos, que eran 3 de perjurio y 3 cargos de violación al artículo 5.7 de la Ley de Ética Gubernamental. Que se refiere a ocultar información en sus informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental en los años 2016, 2017 y 2018. Así que en total habían 6 cargos. Estos cargos los presentó la Oficina del Fiscal Especial Independiente, el FEI. ¿Y por qué el FEI? Porque estos supuestos actos delictivos ocurrieron mientras Raúl Maldonado estaba fungiendo como secretario de Hacienda. Y en esos casos, pues, cuando son funcionarios así de la administración, ¿no?, del Ejecutivo, pues entonces no es el Departamento de Justicia ni los fiscales del Departamento de Justicia los que llevan el caso, sino que son referidos a un fiscal especial independiente. Esa oficina ya hace muchos años está funcionando en Puerto Rico. Bien, y de hecho, esto ocurrió bajo la administración de Ricardo Rosselló. Bien, y eso es importante porque, ¿verdad? Hay ciertas conexiones, yo no voy a entrar en ese detalle, pero hay unas conexiones políticas aquí de unos eventos relacionados con el chat, que fue lo que provocó la salida de Ricky Rosselló de la gobernación. ¿Y qué fue lo que pasó en un momento dado con Raúl Maldonado? Que siendo secretario de Justicia, Dios mío, discúlpenme, secretario de Hacienda, él hizo una expresión pública que fue bien chocante, porque él manifestó que en el Departamento de Hacienda había una mafia. Y yo les voy a dar a ustedes una idea o un trasfondo que no vi que lo cubriera ninguna de las noticias sobre cómo es que operan las mafias o la mafia en el Departamento de Hacienda. Empresas o contribuyentes que son personas acaudaladas, pues usualmente tienen que pagar muchas contribuciones, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Dejan de pagarlas o rinden planillas que tienen, usando el término legal, que tienen, entre comillas, deficiencias o errores. ¿Y cuál es el trámite normal que hace el Departamento de Hacienda con un contribuyente moroso, ¿verdad? O que tiene deudas o que no está pagando toda la contribución, o incluso casos en donde no se está reportando planilla o presentando la planilla? Pues mire, lo que hace el Departamento de Hacienda usualmente es que hace lo que se conoce, y el término legal es una tasación de la deuda. Eso lo puede hacer haya radicado planilla o no haya radicado planilla. Y entre paréntesis, conozco un poco del asunto porque yo llevé 2 casos de fraude contributivo en el tribunal en San Juan hace unos añitos atrás. Y fue bien interesante la experiencia. Bueno, el punto es que
lo que hace el Departamento de Hacienda es o te revisa la planilla y te retasa la deuda, o si no tienes planilla, te prepara una planilla de oficio, una especie de planilla sustitutiva que ellos mismos preparan y te hacen una tasación. Y entonces se supone que el Departamento de Hacienda hace la tasación y pone esa deuda al cobro y se notifica al contribuyente. ¿Ves que hay 3 pasos? ¿Ok? Tasación de deuda, bajo la premisa que sea, con o sin planilla. Tasación de deuda, se pone al cobro y ese cobro, para que se ponga al cobro, ese proceso conlleva como cuestión de obligatoriedad una notificación al contribuyente de que el Departamento de Hacienda le está haciendo una imputación dentro del carácter y del contexto de administrativo, ¿ok? Derecho administrativo. En ese contexto, el Departamento de Hacienda entonces te hace un cobro, ¿verdad? Te notifica un cobro de deuda. Pues, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Pues a veces el contribuyente no le hace caso, o depende de qué contribuyente sea, ¿verdad? O de si es parte de alguna mafia, y estoy hablando en términos generales, yo no estoy hablando, a mí no me consta de propio y personal conocimiento nada de nada. Yo le digo lo que yo, ¿verdad? Lo que yo aprendí y lo que yo he visto, que es lo que provoca esta acusación, ¿verdad? O este señalamiento que hace Raúl Maldonado de un problema serio que hay en el Departamento de Hacienda. Pues bueno, ¿qué pasa? Que entonces puede ser que ese contribuyente de momento diga, bueno, ahora es el momento que a mí me conviene ir al Departamento de Hacienda a resolver mi problema contributivo. ¿Bien? Y claro, si tú eres del partido X, y el secretario de Hacienda que está nombrado y que está en funciones pertenece al partido X, entonces a lo mejor ese contribuyente, esa corporación, ese individuo, ¿verdad? Entonces dice, yo creo que ahora es un buen momento porque yo tengo amigos y puedo buscarme un buen negocio aquí para yo resolver mi problema contributivo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que entonces, ¿qué se supone que haga un contribuyente? Se busca su contable, se busca su abogado y vamos para el Departamento de Hacienda en un contexto de derecho administrativo, en un caso administrativo, empieza a bregar y empieza a negociar, y puede ser que haya vistas informales, puede ser que haya reuniones de negociación, reuniones de investigación, el Departamento de Hacienda empieza a pedir documentos y se da un give and take entre el contribuyente y el Departamento de Hacienda. Y como le digo, usualmente estos contribuyentes tienen sus abogados y tienen sus contables que los están ayudando en el proceso. Y eso es legítimo, ¿ok? Eso está bien. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, si se llega a un acuerdo, el secretario de Hacienda tiene que avalar ese acuerdo. Y se firma un acuerdo y entonces el contribuyente pues o paga un monto total negociado o hace un plan de pago, ya usted sabe. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, como norma general, el contribuyente termina pagando menos. Lo que pasa es que a veces lo que termina pagando es mucho menos. Y también ocurre que a veces ocurre la prescripción. El Departamento de Hacienda tiene un término de tiempo, un término prescriptivo para notificar deudas y ponerla al cobro y poder y tratar de cobrar, que dependiendo del caso, la última vez que yo verifiqué eran 6 años, pero todo depende porque si hay una determinación de que hay, o sea, si hay una alegación de fraude, particularmente si se va a un procedimiento judicial, ya mismo les explico eso, pues si hay un planteamiento de fraude, entonces no hay término prescriptivo. Pero si se trata meramente de errores matemáticos, de insuficiencia, etcétera, pues entonces se tramita administrativamente y para eso hay un término que dependiendo del caso podrían ser 6 años, pero ¿verdad? Eso no lo escriban en piedra, ¿ok? Eso es de cuando yo lleve el procedimiento. Bueno, entonces,
¿Qué pasó aquí? Pues mire, aquí lo que pasó fue algo parecido, porque o sea, aquí yo les estoy explicando cuál es la alegación que hace Raúl Maldonado de cuál es la mafia. Eso es lo que le estaba explicando, más o menos una idea de cuál es, cómo funciona esa mafia. Pues esa mafia es que a veces funcionarios o personas en el Departamento de Hacienda le dan unos tratamientos a ciertos contribuyentes que es un tratamiento bien favorable. ¿Por qué? Porque son ciertas personas naturales, personas jurídicas, amigo de aquel, amigo del otro, amigo del gobernador, amigo del secretario de Hacienda, amigo de yo no sé quién o contribuyente del partido. Yo creo que ya ustedes tienen la idea. Y esto pasa, esto pasa en todos lados. Esto pasa en Estados Unidos a nivel federal, a nivel estatal. Esto pasa en todos los países. Puerto Rico no es la excepción. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó con él en particular? Lo que pasó con él fue algo parecido, pero en el contexto de la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental es una agencia de gobierno del Ejecutivo. En ese sentido, el Departamento de Hacienda igualmente es una agencia, es un brazo operacional de quien, del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mire, la Oficina de Ética Gubernamental allí hizo una evaluación con una perito, que ya entramos en eso, y que fue la que testificó en la vista preliminar, y el juez y la juez desestimó el caso, y de hecho yo vi parte de la vista. Ya entramos en ese detalle. Pues la Oficina de Ética Gubernamental hace su investigación y allá va y se comunica con el FEI y allá va y de manera expedita le radicaron cargos criminales a Raúl Maldonado. Lo mismo que hace el Departamento de Hacienda, que se me olvidó decirles que sí, en algunos casos se meten en el procedimiento administrativo con este contribuyente, pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor con aquel otro contribuyente que lo conocen en su casa, que no tiene tal vez, ¿verdad? Las conexiones, mi gente, las conexiones, pues ¿qué hacen con ese contribuyente? Pachirola, Pachirola. ¿Qué hacen con esos contribuyentes? Se comunican con la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia le radica cargo, se busca un fiscal, radícame cargo a esta persona y vamos para el tribunal. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la controversia? Que idóneamente a un contribuyente se le debería de dar la oportunidad de agotar el remedio administrativo, y eso es una figura jurídica que tiene un peso inmenso en nuestro derecho. ¿Ok? Pero eso es otro tema, que no quiero complicar demasiado la cosa. Pero como norma general, cuando una persona pueda acudir a un foro administrativo a resolver una controversia como esta en el Departamento de Hacienda, pues mire, el Departamento de Hacienda le debe de dar oportunidad a ese contribuyente. Pero lo que pasa es que a veces el Departamento de Hacienda, vamos para fiscalía y les radican cargos criminales. O sea que como que no hay en nuestro derecho puertorriqueño, ¿verdad? En nuestro sistema de derecho, no hay esa protección adicional que debería de tener, por lo menos en cuanto al Departamento de Hacienda. Yo soy de los que pienso que, excepto que sea algo bien, ¿sabe? Bien nefasto, ¿no? Cuantías de dinero inmensas o esquemas de fraude monumentales, etcétera. Pero mira, un contribuyente normal, una empresa pequeña, un mediano comerciante, un pequeño comerciante que tenga un problema con el Departamento de Hacienda, mire, debería haber una ley que protegiera al contribuyente y que obligara al Departamento de Hacienda a darle oportunidad a resolver su problema contributivo en el foro administrativo, porque en el foro administrativo es mucho más fácil y mucho menos oneroso para ese contribuyente poder resolver, porque ya cuando usted se mete en un procedimiento criminal, pues entonces ya son delitos graves, entonces ya
ya está en peligro la libertad de ese contribuyente si es que es una persona natural la que tiene el problema, ¿verdad? Cuando es una persona jurídica, pues las consecuencias son otras. Pues bien, así que en este caso con Raúl Maldonado, ¿qué pasó? Que la Oficina de Ética Gubernamental, en vez de citarlo, en vez de darle foro, en vez de resolver esto de manera administrativa, que era una de las alegaciones que estaban haciendo los abogados en la vista preliminar, estaban haciéndole el planteamiento, mira, esto era un caso para resolverlo administrativamente y darle la oportunidad a Raúl González a explicar las supuestas deficiencias que ese perito supuestamente encontró en sus informes de ética. Y no lo hicieron. Miren, la Oficina de Ética Gubernamental tenía discreción para trabajar el caso administrativamente. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ven el punto? Y de ahí la alegación, esto es político. Entonces, la defensa de Maldonado, eso era lo que le estaba diciendo a la juez. Aparte de que en el caso se demostró lo siguiente. Primero, que el perito del Estado nunca realizó realmente una auditoría. ¿Okay? Una auditoría. En el mundo de la contabilidad existen unos expertos, usualmente son CPA, ¿verdad? Contadores públicos autorizados, que tienen una preparación adicional, ¿verdad? Que son unas certificaciones en donde los certifican como peritos o como CPA forenses, ¿ok? Contadores o contables forenses. ¿Qué es un contable forense? Pues esta persona está preparada para poder hacer unas investigaciones y poder percatarse o ¿verdad? Encontrar esquemas de fraude ¿verdad? Sea en operaciones de negocio, sea en radicación de planillas, etcétera, etcétera. Y esta perito que trajo el Estado es una funcionaria que tiene esa certificación. Pero ellos demostraron que ella realmente nunca preparó una investigación forense bien hecha, porque ella nunca se entrevistó con el acusado, que es lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabes? Como ellos no le prepararon un procedimiento administrativo, sino que salieron corriendo para el tribunal, pues entonces claro que no había un informe con una auditoría bien hecha, sino que eran ciertos hallazgos y unas opiniones de ella. Claro, y esto fue porque la defensa la empezó a contrainterrogar. ¿Y qué pasa? Allá había una juez que se percató de que aquí no había suficiente evidencia de todos los elementos del delito para llegar a una determinación de que a este señor Raúl Maldonado se le debía de acusar de ¿verdad? De haber omitido información sobre ingresos o que había cometido perjurio. Fíjese bien. Entonces, ¿qué también demostró la defensa? Demostró que a Raúl Maldonado le estaban imputando ingresos que realmente no eran ingresos. En la ley de contributivas está definido el concepto de ingresos. No todo dinero que usted recibe es un ingreso. ¿Por qué? Porque el ingreso es un dinero que llega a sus manos como producto de un trabajo realizado. Y yo no voy a entrar en todo el detalle legal, ¿verdad? El concepto legal en la ley de contribuciones de Puerto Rico. No voy a entrar en el detalle, pero para que usted tenga una idea. Eso es un ingreso. O sea, usted hace cierto trabajo y entonces usted paga contribuciones sobre esos ingresos. O sea, ese dinero que usted recibe
por un trabajo realizado. Eso es ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Le estaban imputando unos préstamos que ellos habían hecho y entonces resultó que el dinero vino después de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? No voy a entrar en toda la burundanga de la vista, yo la vi, pero vamos ¿verdad? Al resultado. Resultó ser que esa perito cometió errores en su evaluación de los informes que Raúl Maldonado estaba presentándole a Ética Gubernamental. Fíjese que del caso de Félix Verdejo, ¿verdad? Que ya lo vimos. Yo les decía a ustedes, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba en la sección, cuando hablábamos de los fiscales? Que yo les decía a ustedes, miren mi gente, el Estado tiene un poder inmenso y el fiscal tiene el poder el poder de acusar. Y este es un caso, este es un ejemplo de un caso en donde vemos al Ministerio Fiscal ejerciendo ese poder ahí a los siete machos, sin consideración, a base de un informe pericial fatulo. Yo no voy a decir que esto es un caso fabricado, pero casi. Pero ¿qué va a pasar ahora? El Ministerio Fiscal, el FEI más bien, ¿verdad? El fiscal especial independiente, tiene la discreción de ir en alzada. Yo me sospecho que va a ir en alzada. Y yo tengo la fuerte impresión de que si van en alzada, van a perder. Así es que, mi gente, este fue el licenciado Morales hablando claro. Recuerden, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.